al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes en este su programa Bajo su abrigo. Quiero continuar con los temas que comenzamos la semana pasada. En la primera parte del programa hablamos de bendecidos para bendecir. Era el título de digamos, el estudio que estamos tratando. Decíamos, y para recordar un poco, decíamos que la naturaleza intrínseca, la esencia de Dios, es bendecirnos. Pero aparte de bendecirnos a nosotros, Él tiene un propósito aún mayor, que es que seamos bendición para los demás, que seamos canales, que la bendición que nosotros recibimos fluya hacia los demás. Veíamos en el Salmo 67 el resumen del propósito divino de Dios con este tema, que es que las naciones conozcan sus caminos y conozcan su salvación. En otras palabras, que conozcan a Jesucristo. Recordábamos el verso 7 de este Salmo 67, dice: Dios nos bendice para que toda la tierra le honre, le respete. Recordemos que la bendición es provisión, es cuidado, es protección, es suplir las necesidades, tanto materiales como espirituales. Por tanto, no estamos hablando solamente de cosas materiales, que hoy en día se enfoca, digamos, la prosperidad, digamos, la bendición, se enfoca solamente a cosas materiales. Pero lo esencial de la bendición está más bien en la bendición espiritual. Y el Señor marca la prioridad en este tema. Jesús, en la tentación, si recordamos, marcó ahí la prioridad. En Mateo 4, verso 4, vemos la respuesta de Jesucristo a la tentación del diablo, cuando le dijo que las piedras se convirtieran en pan. Y entonces Jesús, que siempre contestaba con la palabra, el arma es la palabra, dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y más adelante en el capítulo 6, verso 33, también da prioridad al tema espiritual. Dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Todas las necesidades que podáis tener serán añadidas si cumplir con el propósito de Dios, que es extender su reino, buscar su reino, que la bendición que recibimos pueda fluir hacia los demás y los demás puedan conocer la salvación. En Mateo 16, los versículos del 25 al 27, Jesús también dijo: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, o sea, la desperdiciará en otras versiones. Pero el que pierda, el que dedique su vida por mi causa, o sea, extender mi reino, que era el propósito de Cristo, restaurar la comunión perdida del hombre con Dios a través del pecado, entonces Jesucristo vino con ese propósito de arreglar la situación del hombre con Dios. Y entonces dice: si dedica su vida a mi causa, a extender mi reino, la encontrará, o sea, tendrá una vida con propósito. Y el verso 26 dice: ¿de qué sirve ganar el mundo entero, si pudiéramos ganarlo, si se pierde la vida eterna, si se pierde nuestra alma? Y más adelante dice: ¿o qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Cómo se puede pagar esa vida eterna? Y dice el verso 27, porque el Hijo del Hombre ha venido en gloria a través de su Padre con sus ángeles, y entonces dice que vendrá con sus ángeles en gloria y recompensará a cada persona según lo que haya hecho, según sus obras. Las obras no salvan. Salva la fe en Jesucristo, el confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero las obras respaldan la fe. Ya lo decía el apóstol Santiago, que la fe sin obras es una fe
muerta. Y pone la simbología del cuerpo, dice, así como el cuerpo sin el espíritu, cuando morimos físicamente, el espíritu sale de nuestro cuerpo y nuestra carne, a los 3 días ya hay que enterrarla o antes porque huele, o sea, se queda sin vida. Y así lo dice el apóstol, dice, de la misma manera que el cuerpo, cuando el espíritu sale de él, muere, la vida sin obras, la fe sin obras, es una fe muerta también, ¿no? En el sistema del mundo actual que vivimos, muchas veces se pierde y otras veces se gana. Están los ganadores, los que tienen éxito y los que triunfan, de acuerdo a los parámetros que marca esta sociedad contemporánea en la que vivimos. Muchos ganan prestigio, otros ganan poder, otros ganan fama, placer y todo lo que desean, pero pierden su alma, pierden la vida eterna, pues terminan postrados de rodillas ante sus logros. Y ese es el problema de la sociedad contemporánea. Pero para el Señor están los perdedores, que en realidad son ganadores. Entre los ganadores para el Señor están, primero, los que optan por dar prioridad a perdonar. Hoy en día cuesta mucho perdonar. Las personas dicen que perdonan, pero no olvidan. Eso no es perdón. Pero los que optan por dar prioridad a perdonar, a dedicar su vida a servir a los demás y a renunciar a los tesoros terrenales para enviar tesoros al cielo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, del verso 19 en adelante, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Dice el verso 20, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones entran a robar. Y el verso 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Los que deciden perder también la capa y poner la otra mejilla, para el mundo son perdedores, pero para el Señor son ganadores. En Lucas capítulo 6, 29 dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. También están los que perdieron amistades, perdieron trabajos por no negociar con los principios, con la ética y los valores actuales. De la misma forma que hicieron Daniel y sus amigos, cuando se negaron a comer la comida del rey. Entonces, están esos perdedores para el mundo, pero para el Señor son ganadores. Mateo 10:37, Jesús también dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, hago énfasis más que a mí, porque no se trata de no amar a los demás, sino amarlos por encima de Dios. Dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno tampoco de mí. Y en Lucas, capítulo 14, el verso 26, Jesús también dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Son unos parámetros que Dios marca para poder ser verdaderos discípulos de Él. Jesucristo no vino a hacer, simpatizantes de Él. Tampoco vino a llenar las iglesias de personas que puedan, de alguna manera, entender lo que nosotros pensamos los verdaderos discípulos o los verdaderos creyentes, sino a hacer discípulos. Discípulos aquel que sigue las enseñanzas del Maestro. Y nuestro Maestro es Jesucristo. Y Él marcó los parámetros para ser su discípulo. Y aquí nada dice de que no debamos amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia. No está diciendo eso. Está diciendo que que demos prioridad a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestras amistades, a las cosas de este mundo, por delante de Él. A eso la Biblia lo llama idolatría. Y la idolatría va en contra de los principios
básicos y de los parámetros de la Biblia, que es la palabra de Dios. Los que deciden, están también los que deciden no perder el tiempo en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo están llenas de falta de ética y de moral, para invertir el tiempo en las cosas del Señor. Están también los que deciden perder la comunión con las tinieblas. Las tinieblas simbolizan la ignorancia y el pecado. Están dispuestos a dejar el pecado por ganar la comunión con la luz. Eso habla de santidad. Las personas que vencen el pecado son verdaderamente los vencedores, y los que se dedican a vivir una vida de santidad, una vida apartada de toda contaminación del mundo y a vivir dedicados a la extensión del reino de Dios y así poder ganar la eternidad. También están los que deciden llevar una vida de comunión con los hermanos, de buen trato, de cultivar una vida de oración, una vida de meditación en la palabra, de aprender de la palabra, porque la palabra de Dios, cada día podemos aprender cosas nuevas, porque en la palabra de Dios está la solución a todas nuestras preguntas. El mundo hoy en día se hace cantidad de preguntas que no tienen respuesta, pero si tú quieres encontrar la respuesta a esas preguntas que cada día nos hacemos, busquemos en la palabra de Dios, porque ahí está la solución, ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas y a todas nuestras inquietudes. Bien, luego están los que pierden tiempo y energía, o sea, desperdician su vida sembrando en lo temporal y en lo natural. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es: ¿eres un ganador o eres un perdedor? Y esto depende, claro está, de quién te evalúe y quién te haga la evaluación, o el mundo o Dios. Deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿somos ganadores para el mundo y para el Señor, o para Dios somos perdedores? ¿O eres un perdedor para el mundo y para el Señor eres un ganador? Hermanos, debemos cuidar, y amigos que nos escuchéis, debemos cuidar nuestra alma. El cuerpo muere, el cuerpo físico donde mora nuestro espíritu, donde mora nuestra alma, ese cuerpo muere. Todos estamos destinados a una muerte física, que nuestro cuerpo deje de vivir. Pero el espíritu, el alma, es eterna. El alma nunca muere. Entonces, en nosotros está la decisión de dónde pasar la eternidad. Al final nos daremos cuenta quién es un perdedor realmente y quién fue un ganador. Volviendo al tema de las bendiciones que Dios nos da no solo para que se queden en nosotros, su deseo, como hemos dicho al principio de este estudio, es que lleguen también a los demás. Este principio, aunque nos cuesta a veces reconocerlo, se aplica no solamente a las cosas materiales, a las cosas que vemos, a las cosas que deseamos, sino también a nuestro dinero. A veces no nos damos cuenta o no queremos gestionar o consultar a Dios cómo gestionar nuestras finanzas, porque vemos que queremos que nuestras finanzas manejarlas nosotros sin que nadie, ni incluso Dios, nos dirija. Y eso es una necedad, porque Dios también tiene un plan para nuestra cartera, para nuestro dinero, para nuestras finanzas. Nuestro dinero, que no es nuestro, queremos gestionarlo nosotros. Pero el Señor dice en el Salmo 24, el verso 1, dice: del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que hay en la tierra es del Señor. El mundo y los que en él habitan. Toda la creación, todo ser humano, todo lo que existe en la tierra, incluso nuestra cartera, le pertenecen a Dios. Entonces debemos, porque somos sus gestores, digamos, somos sus administradores, somos administradores de un dinero que Él nos presta, podríamos llamar, y nosotros tenemos que consultarle a Él, porque Él también tiene un propósito con nuestras finanzas. Dios nos provee de lo necesario para cubrir nuestra necesidad, pero también quiere, si en nosotros está la voluntad de compartir con los demás, Él puede abundarnos en ese
ganar dinero, en ese prosperar económicamente, con el fin y con el propósito de poder ayudar a los demás. Si nos ponemos o nos proponemos en nuestro corazón participar de sus planes, Él se compromete, porque es un pacto, a darnos todo lo necesario para vivir y para, como he dicho, compartir con las necesidades. Dios promete y Dios siempre cumple lo que promete. Veamos una fantástica promesa que está en 2 de Corintios capítulo 9, verso 8. Dice, y poderoso es Dios, porque Dios es todopoderoso, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, o sea, seáis generosos para toda buena obra. Este es un versículo del que podemos apropiarnos y ponerlo por obra y ver cómo Dios responde. A veces no responde Dios a eso que Él quiere bendecirnos, quiere ampliar nuestra visión, pero nosotros andamos cortos de vista y entonces no nos damos cuenta que cumpliendo los parámetros y los principios de la Biblia, Dios nos bendice y nos da para que bendigamos a otros. Compartir nuestras bendiciones, tanto materiales como espirituales, con los demás, nunca nos va a llevar a la pobreza, ni física, ni material, ni espiritual. Iremos creciendo tanto en una como en otra. El orden del Evangelio, decíamos la semana pasada, es la ley de la siembra. Y consiste primero en dar, sembrar, y segundo recibir, cosechar. Imaginaos que no cosechamos, que no sembramos. ¿Qué queremos cosechar si no sembramos? Es imposible recibir nada si no se siembra. Por eso el Evangelio es dar. El Padre dio a su Hijo. Jesucristo se dio a sí mismo. Él dijo, yo pongo mi vida para rescatar a la humanidad. A mí no me la quita nadie, soy yo quien la pongo. El Evangelio es dar. El que venga al Evangelio pensando solamente en recibir está en un completo error, porque los parámetros de la ley de la siembra rigen también en el Evangelio. Si tú necesitas dar para poder recibir. El Señor promete aumentar la cosecha de nuestra justicia y cubrir nuestra necesidad en respuesta a nuestra generosidad. Y como he dicho, Dios siempre cumple lo que promete. Una bendición, amigos y hermanos que estéis viendo o escuchando este programa, una bendición acumulada egoístamente jamás se disfruta tanto como una bendición compartida. Usemos lo que tenemos para ayudar a alguien necesitado. Esto glorifica a Dios y muestra la gracia que hemos recibido. Estamos dando testimonio de lo poderoso que es Dios y lo que Dios hace con aquellos que cumplen su ley. Les promete bendición y la reciben. Y entonces cuando el mundo o las personas que nos rodean vean esa bendición en nosotros y que la compartimos con los demás, verán a Jesucristo, porque el ministerio de Jesucristo fue ese precisamente. Debemos pasar nuestras bendiciones, los que recibimos, debemos pasarlo a otros y descubrir, hermanos y amigos, que es un gozo y una satisfacción tener para poder dar. Se experimenta un gran gozo cuando se cumple la ley de Dios. En Hechos capítulo 20, verso 35, Pablo hace este comentario. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Es necesario trabajar duro. Fijaos lo que Pablo, cómo entendió el mensaje, cómo entendió la ley de la siembra. Dice, es necesario trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras que Jesús dijo, que hay más dicha, hay más alegría, hay más gozo en dar que en recibir. Y en Mateo capítulo 10, verso 8, Jesús comisiona a sus discípulos con estas palabras. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios. Y dice y agrega la clave, dice, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Lo que recibimos como regalo de Dios, tenemos que transmitirlo, tenemos que ser canales de bendición hacia otros. Debemos pedirle a Dios, hermanos, que nos muestre cómo utilizar sus bendiciones como una manera de guiar a las personas a Él, a la salvación, a Jesucristo. Concluyo ya con este tema y haciendo como una oración o la oración que deberíamos hacer, ¿no? Que es que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para que podamos glorificarle a Él usando las grandiosas bendiciones y los regalos que Dios nos hace en nuestra vida como instrumentos de bien para aquellos que nos rodean. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un vídeo y entramos en la segunda parte del programa que trata, el título es Pactos de Dios, o Dios es un Dios de pactos. Ahora seguimos. Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. En esta oportunidad quiero compartir con usted Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, donde dice el Señor así en su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos hoy pueblo santo de Dios, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero hablar brevemente de una de las más grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo, y es la de Salvador. Es una de las virtudes más grandes, si no la más importante, pero es una de las más importantes que tiene el Señor Jesucristo: ser Salvador del mundo. Cuando hablamos de Salvador, pues nos referimos a Salvador de pecados, que te salva del pecado, te salva de la condenación del pecado, te salva de la condenación del infierno, y bendito sea su nombre, porque todos hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta oportunidad quiero enfocarme en no solamente que podemos nosotros aprovechar esta virtud de Jesús de ser Salvador, no precisamente para salvación de pecados, aunque es su primera opción. También podemos considerar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de nuestro hogar, como el Salvador de nuestro matrimonio, como el Salvador de nuestra empresa, como el Salvador de nuestros hijos, como el Salvador de nuestra carrera, como el Salvador de todas aquellas cosas que nosotros consideramos que pudieran estar muriendo o próximas a morir en nuestra vida cristiana. En Jesús tenemos al Dios por excelencia, al único Dios verdadero y Salvador, no solamente salvándote de la condenación del infierno, sino también salvando tu vida, salvando tu hogar, salvando a tus hijos, salvando lo que tú necesites que el Señor te ayude a rescatar. Él puede hacerlo y quiere hacerlo. Ahora, muchos de nosotros podríamos estar a punto de perder nuestro hogar y nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros podríamos estar a punto de perder nuestras empresas, nuestro negocio, lo que nos ha costado tanto en nuestra vida, y nuestra única esperanza es el Salvador Jesucristo. Usted puede invocar su santo nombre y usted con toda sinceridad decirle: Señor, salva mi empresa, salva mi hogar. Es posible que el Señor lo guíe a hacer ciertas situaciones, dándole dirección al Señor para poder glorificar su santo nombre en la petición que usted pueda estarle haciendo. Yo le invito en esta oportunidad, amado hermano, amigo, a que confíe en el Salvador Jesucristo. Él es capaz de salvar su vida de la condenación del infierno, pero también Él es capaz y tiene el poder y la autoridad, nuestro Señor Jesucristo, de salvar tu hogar, salvar tu empresa, salvar tu familia, salvar todo aquello que esté próximo a morir. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, y que nuestro Señor Jesucristo reciba toda la gloria y honra por siempre. Amén y amén. Bien, seguimos con la segunda parte de este programa. Tratábamos, o el título del tema que estamos tratando es Dios de pactos,
o un Dios que cumple sus pactos. Estábamos tratando las promesas de Dios en cuanto a nuestra nueva identidad. También hemos estado tratando y estudiando lo que somos en Cristo, según el apóstol Pedro en su primera carta a la Iglesia Universal, el capítulo 2, verso 9, la primera parte del versículo. Dice que Dios nos está llamando, nos ha elegido para que seamos su linaje, su familia, también que seamos un real sacerdocio, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, indica una iglesia universal, apartada y dedicada a la obra de Dios, y que también somos su posesión, le pertenecemos en exclusividad porque nos creó y también nos compró. Y por lo tanto le pertenecemos al pagar un gran precio que fue la sangre de Jesucristo. Somos el pueblo escogido de Dios, somos el pueblo de su pacto. No somos lo que dicen otros que somos, que a veces nos confundimos en ese sentido, ni tampoco somos realmente lo que nosotros pensamos que somos. Somos lo que Dios dice que somos y nos ha llamado a ser. Y Dios, aquí en Primera de Pedro, vemos el motivo. Hemos estudiado las 4 verdades que he enumerado en este versículo. Y ahora quiero leer la segunda parte porque hay un propósito por el cual dice Dios lo que somos y el propósito no es otro que, leemos la segunda parte del versículo de 1 de Pedro 2:9, dice, ¿para qué? O sea, todo esto hemos sido escogidos, elegidos, llamados, para que proclaméis, que significa anunciar en voz alta las proezas, las virtudes, las características del que os llamó de las tinieblas. Decíamos que las tinieblas significan o simbolizan la ignorancia y el pecado, nos sacó de ahí, de las tinieblas, y nos llevó a su luz admirable, la luz admirable de Jesucristo, que es verdad, es sabiduría y es santidad. Entonces, las virtudes de Cristo, el texto habla claramente cómo debemos mostrar las virtudes de Cristo. El propósito de Dios, al elegirnos, al llamarnos, al escogernos, es que anunciemos las virtudes de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo daremos a conocer esas virtudes si no sabemos cuáles son? En las Sagradas Escrituras podemos ver todas las virtudes de Cristo. Podemos analizar una por una todo lo que Jesucristo dijo, todo lo que Jesucristo enseñó, y por tanto vemos en esa actitud de Jesucristo sus virtudes. Es por eso que vamos a dar luz y vamos a enumerar esas virtudes a partir de ahora, a la luz de la palabra, o sea, con la Biblia en la mano, cada una de esas virtudes o de esas características de nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a entender lo que significa virtud. ¿Qué es una virtud? La virtud es una tendencia, es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados valores e ideales. Por ejemplo, el bien, la verdad, la justicia, la paz, la benevolencia, la mansedumbre, la belleza. Y también es una acción, o sea, una virtud es una acción de proceder de un modo recto, ético y moral. Entonces vamos a enumerar y vamos a ir viendo todas estas virtudes. Y vamos a empezar con la que hemos visto un poco en el vídeo que hemos puesto, ha hecho un pequeño resumen de la mayor, digamos, por llamarla la mayor, porque todas las virtudes son grandes y son importantísimas en nuestro Señor Jesucristo. La mayor y primera virtud, podríamos llamar, es la salvación. Él es el único y suficiente Salvador, la virtud de Salvador. Él se constituyó como nuestro Salvador. Y por tanto nosotros, como parte del propósito divino, al ser llamados a ser escogidos, debemos predicar y reflejar esa salvación en nuestras vidas. Cristo, durante toda su vida terrenal, se presenta como el Salvador que fue enviado por el Padre para la salvación del ser humano. Ese era el plan de Dios. El hombre como que diseña otro plan, que son las religiones. Las religiones no salvan a nadie.
Las religiones es la justificación del hombre ante Dios. El hombre quiere tapar, quiere justificar su mal proceder y se cubre con una religión. Simboliza las hojas de parra, las hojas de higuera que se pusieron Adán y Eva cuando pecaron. Las religiones son eso, no salvan. El único propósito, el único que salva es Jesucristo. A través de su muerte y de su resurrección, Él nos ganó la victoria para reconciliarnos con Dios y devolvernos la imagen y semejanza que en un principio teníamos. Dios salva, es su nombre. Jesucristo, el ángel anunció a María y le dijo también a José que tenían que ponerle por nombre Jesús, que significa Dios salva. En Lucas capítulo 1, verso 31, le dijo a María, dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador, Dios salva. En el mensaje del ángel a José aclara el significado del nombre Dios salva. Dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo habla de su misión de Salvador como un servicio que consistía en el sacrificio de su vida en favor de todos los seres humanos. En Marcos capítulo 10, verso 45 dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por mucho. Estas palabras las pronunció Jesús para hacerles ver a sus discípulos la realidad del servicio y la realidad de nuestro ministerio. En este pasaje vemos, y analizamos todo el pasaje en el que Jesús dijo estas palabras, vemos que los discípulos buscaban el primer lugar en el reino de Dios y tuvo que cambiarle su forma de pensar. Humanamente se podría pensar que al ser Jesucristo el Hijo de Dios, tendría pleno derecho a ser servido. Al decir que vino para servir, manifiesta un aspecto sorprendente del comportamiento y del amor de Dios. A pasar de tener el derecho y el poder de ser servido a servir, a decir yo no he venido a que me sirvan sino a servir. Era el propósito de Dios, servir a las criaturas. Jesús expresa de un modo práctico y elocuente la voluntad de servir mediante el gesto que tuvo en la última cena a modo de enseñanza cuando lava los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13, verso 14, dice, vosotros también habéis visto lo que yo he hecho, he lavado vuestros pies, dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto no es literal, no podemos ir por ahí lavando los pies de las personas literalmente, ¿no? Pero sí esto habla de un ejemplo, esto habla de que tenemos que tener ayuda mutua, tenemos que ayudarnos mutuamente, también habla de servicio, también habla de una demostración del amor que debemos tener, ese amor fraternal entre hermanos. En Juan 13:34 Jesús también dijo, así que ahora les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿En qué consistía la novedad que habla Jesús cuando dice un mandamiento nuevo? Si leemos en Levítico capítulo 19, verso 18, ya Dios le dice a su pueblo que tenían que amarse unos a otros. Leemos, y no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo firma, dice, yo, el Señor. Dios en un principio nos ordena que amemos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Pero Jesús, cuando habla de un nuevo mandamiento, añade el énfasis, como yo os he amado.
En el antiguo pacto Dios no había demostrado de una forma fehaciente el amor hacia su pueblo, aunque sí lo cuidó, lo protegió, lo guardó, pero cuando el pueblo pecó, cuando el hombre pecó, cuando el hombre rompió la comunión con Dios, tuvo que enviar a Jesucristo y demostrar el amor muriendo en una cruz por nosotros. Esa fue la forma como Jesús nos amó. Y por eso cuando a sus discípulos les dice que tenían que amar y que les daba un mandamiento nuevo, y amar a los demás, al prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros parientes, a todos los que nos rodean, amarlos de la misma forma que Él nos amó. Él amó a aquellos que eran sus enemigos, aquellos que lo maltrataron, aquellos que lo crucificaron. Cuando estaba en la cruz, pedía perdón al Padre por ellos. Decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es demostrar el amor de Dios. Y por eso dice aquí, añade esa novedad, ese mandamiento nuevo, porque el mandamiento ya no era de antes, que nos amáramos, pero la novedad era que teníamos que amarnos de la forma que Él lo demostró, que Él nos amó. Esa es la novedad, ¿no? El sacrificio de Cristo es un sacrificio personal muy distinto de los sacrificios de animales que habitualmente se hacía en el antiguo pacto. Esto quiere decir que si usted fuera el único ser humano existente, Él también habría muerto por usted. Y esto es una realidad que tenemos que asumirla y darnos cuenta y valorar en su justa medida. También significa que el único sacrificio que quita el pecado es el de Cristo. Los sacrificios de animales, la Biblia dice que cubrían, tapaban el pecado, pero no lo quitaban. Por eso, en Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Juan el Bautista dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita, énfasis, que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Es la entrega de la propia vida hecha en rescate por muchos, por toda la humanidad. Es decir, por la inmensa multitud de seres humanos. Todos tienen acceso a esta salvación, solamente con aceptarla, con recibir ese regalo de la salvación. En Isaías, capítulo 53, verso 10, aquí profetizó el profeta Isaías, dice, formaba parte del buen plan del Señor que Jesús sufriera. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. La consecuencia de la muerte de Jesucristo, la consecuencia del sufrimiento de Jesucristo es que tendrá muchos descendientes. Es decir, todos aquellos que reciban ese sacrificio, que acepten ese sacrificio, van a recibir la salvación y van a ser descendientes de Dios. Van a pasar a pertenecer a la familia de Dios. Van a pasar a ser hijos de Dios. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, pero a todos los que reciban ese don, ese regalo de la salvación, todos los que reciban a Jesucristo serán llamados, tendrán el derecho legal de llamarse hijos de Dios. Jesús se presenta así como el Salvador universal. Todos los hombres tienen la oportunidad de ser rescatados, de ser liberados y de ser salvados por Él. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, los versos 23 y 24, dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don, por el regalo de su gracia, en virtud de la redención. O sea, nos compró. Redimir significa comprar nuestra libertad. Nosotros estábamos presos, estábamos esclavos del pecado y Él nos regaló la redención, o sea, nos compró y la realizó en Jesucristo. La salvación, hermanos, es un don, es un regalo que cada uno puede recibir en la vida a medida
que acepte libremente, sin presiones, a su libre albedrío, acepte el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo, vuelvo a repetir, es el único y suficiente Salvador. Pedro lo afirma claramente y habla de la universalidad de la salvación. En Hechos capítulo 4, verso 12, dice: de hecho, en ningún otro, ni otra, ni nadie, en nadie hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El apóstol Pablo también lo proclama como el único y suficiente Salvador en 1 de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6. Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todo. Jesús, enfatizo, es el único mediador perfecto que une a los hombres con Dios, proporcionándoles el regalo de la salvación y de la vida eterna. En Efesios capítulo 2, verso 16, Pablo habla de judíos y gentiles. Dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. En 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje, el ministerio, el trabajo de la reconciliación. Y como nosotros, según 2 de Pedro 2.9, 1 de Pedro 2.9, hemos visto que hemos sido llamados a anunciar sus virtudes, como nosotros hemos sido llamados a eso, sus cualidades, anunciar sus cualidades, sus proezas, nos dejó encargados a nosotros su mismo ministerio, el ministerio de reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. El tema de la desconexión, digamos, del hombre con Dios vino a través del pecado de la desobediencia. Y Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quiso volver a reconciliar al hombre con Dios. Y entonces, una vez que el hombre está reconciliado con Dios, una vez que hemos sido reconciliados con Él, que, en otras palabras, para que se entienda, hemos hecho las paces con Dios, Dios nos encarga a que sigamos haciendo la obra de Jesucristo, que reconciliemos al hombre que está perdido con Dios. Para ver esto tenemos que entender que tenemos que estar unidos a Cristo. La Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. La cabeza no funciona sin el cuerpo, pero el cuerpo sin cabeza tampoco. Es una unión que debe haber entre Cristo y nosotros, su iglesia. Para estar unidos con Él es necesario que no sigamos nuestras directrices, porque donde hay dos cabezas es un monstruo. O sea, tenemos que regirnos por la cabeza, que es Cristo. Quien da las órdenes es la cabeza, que es Cristo. Y nosotros, como su cuerpo que somos, actuar reflejando lo que Cristo quiere que hagamos. Entonces, en Juan capítulo 15, verso 6, vemos esto. De todo aquel que no esté unido a Cristo, como el sarmiento a la vid, se cae, se seca y solo sirve para ser arrojado al fuego. En cambio, si estamos en Jesucristo y Jesucristo está en nosotros, podemos pedir por nuestras necesidades y Él nos las va a conceder. En el verso siguiente dice: y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que necesiten y se les concederá. Tampoco debemos temer ninguna condena ni ningún ataque del enemigo. El enemigo está vencido. Si estamos unidos a Cristo, el enemigo no puede hacer nada en nuestras vidas.
Porque dice, mirad lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, el verso 38, dice, ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni ninguna otra criatura podrá producirnos mal alguno, porque no podrá separarnos jamás nadie del amor de Dios que se demostró en Jesucristo. En esta situación de victoria es cuando mejor reflejamos la virtud de Cristo. En cuanto a la salvación, la virtud de salvar. También hay que considerar que no solamente Jesucristo es nuestro Salvador, tiene la virtud de salvarnos para librarnos solamente del pecado. Sí, nos libra del pecado. Es, digamos, el enfoque principal del Salvador. Rescatarnos del pecado, de nuestra manera de vivir antigua y reconocer a Jesucristo y unirnos a Él, permanecer en Él y dar el fruto que Él desea que demos. Sino que además de la salvación, además de perdonarnos nuestros pecados, también hay que considerar que Jesús no solo nos salva de nuestra condenación eterna como consecuencia de ese pecado, sino que también al tener la virtud, la cualidad de salvar, se convierte también en el Salvador de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra relación con nuestros hijos, de nuestro negocio y de cualquier situación que podamos estar atravesando y podamos clamar a Él con fe y con confianza, y Él va a respaldar y va a darnos lo que necesitemos para afrontar todos estos problemas. O sea, resumiendo, y para ya terminar y concluir, Jesucristo nos salva, nos libera de la condenación eterna, nos limpia de todo pecado, pero además en esta vida terrenal, Él puede salvar nuestro hogar, puede salvar nuestra familia, puede salvar cualquier situación adversa que se nos presente, si plenamente depositamos nuestra confianza en Él, con fe, experimentando el amor de Dios a través de esa confesión de fe, de ese aceptar esa provisión de Dios y así ser reflejo de la condición de Salvador. Lo vamos a dejar aquí por hoy y yo quiero orar y la semana que viene seguiremos con más virtudes, más características de Jesucristo al que debemos imitar y de la cual debemos proclamar esas virtudes. Seguiremos hablando de su humildad, de su mansedumbre, de su amor. Pero lo vamos a dejar aquí por hoy porque no hay tiempo para más. Yo quiero orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti, Señor. Queremos darte las gracias por este amor que tú demostraste en la cruz del Calvario, salvándonos del pecado, salvándonos también de toda circunstancia adversa en nuestra vida. Tú viniste a darnos vida y darnos vida en abundancia. Y la abundancia no es que estemos enfadados con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Tu amor y tu misericordia nos lleva a amar, a reconciliarnos también con nosotros mismos, Señor, a darnos la gracia y la sabiduría para saber aceptar que tú puedes salvar nuestras situaciones, que tú puedes salvar nuestro hogar, nuestra familia. Queremos agradecerte que tú un día bajaste a la tierra, que tú un día te crucificaron en una cruz por nuestra culpa, por nuestros pecados, y tú salvaste, a través de ese sacrificio nos salvaste y nos reconciliaste con el Señor. Te damos gracias en este día, te bendecimos, te glorificamos a ti, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bien, nos despedimos, gracias por vuestra atención y seguiremos la semana que viene con las virtudes que debemos reflejar de Cristo. Que Dios les bendiga. Al Hijo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él